Bueno, muy buenos días, Dios los bendiga. Bienvenidos el día de hoy, jueves 21, para tener ese tiempo de devocional, meditando la palabra del Señor. Vamos a orar para poder empezar. Amén. Padre, te damos gracias por el día de hoy, gracias por esta palabra que vamos a compartir. Señor, que nuestro corazón esté expectante, atento a tu voz, y que podamos aprender más de ti a través de esta meditación. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Para el día de hoy vamos a meditar en el capítulo 5, desde el versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que se pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Amén? La primera parte del pasaje, el Señor está hablando acerca de la ley. Que la ley no es mala. Él dice que yo no vine a dejar de lado la ley. Yo no vine a decir que la ley ya está desfasado, ya no sirve para nada. De hecho, el Señor dice: yo he venido para cumplir la ley. Aquí hay varios puntos para rescatar, ¿no? La primera es que ningún ser humano, primero, la ley era buena. La ley fue dada por Dios a Moisés, y a través de Moisés al pueblo de Israel. Y lo que buscaba la ley era básicamente que el pueblo guardara su corazón y que adorara al único Dios. A medida que fue avanzando los años, de pronto la ley fue dejando de lado y se crearon leyes humanas que se fueron agregando a la ley que Dios había dado a Moisés. Entonces, en sí la ley no tiene nada de malo. Segundo, que el Señor, contrariamente a lo que quizás algunos puedan pensar, Él no vino a desechar la ley, Él vino a cumplir la ley, porque Él sabía que la ley era buena. Amén. Que tiene su sentido espiritual muy importante en la vida también del pueblo de Israel, del pueblo judío. Es más, dice que todo tiene que cumplirse, dice, ¿no? Hasta que no pasará, dice, la tierra hasta que todo se haya cumplido la ley. Entonces la ley también implica una palabra profética. La palabra profética más segura definitivamente está en la palabra de Dios, está en la ley, ¿no? Y luego dice el Señor que hay gente que quizás quiera cambiar algo, ¿no?, de esa ley. Obviamente está hablando aquí a los fariseos, ¿no? Los fariseos y escribas, en vez de cumplir la ley, lo que ellos hacían era sobrecargar a la gente en base a nuevas leyes, en base a nuevos preceptos, y más que nada eran cuestiones más que espirituales, eran cuestiones físicas, ¿no? Y luego dice el Señor: porque si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es una advertencia para los que estaban escuchando esta palabra, que la justicia era lo más importante que llevar una religiosidad, más importante que cumplir con ciertos parámetros externos. Lo más importante era la justicia. De hecho, el Señor se enfrentó mucho a esto, ¿no? Cuando Él tenía que sanar a alguien el día de reposo, Él por amor lo hacía, ¿no? Por amor Él se acercaba a sanar a esta persona. Pero los fariseos y escribas veían eso como una afrenta a la ley. Entonces, más que nada, ya los fariseos llegaban a idolatrar la ley más que idolatrar al Dios que entregó esa ley. Y en ese entonces, pues el que estaba ahí con ellos era Jesús, ¿no? Era el Señor, Dios.
¿no? Pero para ellos más importante pues que el mismo Mesías era que se cumplieran ciertos requisitos de la ley. Entonces el Señor dice, no, lo más importante es la justicia. Y de hecho ahora también podemos llegar a tener una situación muy parecida, ¿no? Quizás nosotros queremos cumplir ciertas cosas de lo que la palabra de Dios dice, pero internamente nuestra justicia con las personas no está bien. Y a veces quizás en vez de ser una persona comprensiva, justa, misericordiosa, somos todo lo contrario, ¿no? Somos injustos, no hacemos misericordia, pero quizás sí llegamos a cumplir ese parámetro como lo cumplían los fariseos, ¿no? De ser cumplidores de la ley, pero no sirve de nada si no somos o vivimos en la justicia y la misericordia de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo ve Jesús la ley? Pues Jesús no la ve mal. El problema de esto es la aplicación que le daban en ese tiempo los fariseos y pues los escribas, ¿no? La ley que Dios había dado a través de Moisés. Luego dice en el versículo 21, tenemos otro pasaje que habla acerca de la ira, ¿no? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí el Señor ya va al corazón de la ley, ¿no? Porque quizás en esa época o también en la nuestra podríamos ver solamente el cascarón del asunto y no quizás lo que es internamente. Sucedía algo en ese entonces, ¿no? Todo el mundo sabía que matar era pecado, todo el mundo sabía que la ley condenaba a matar, pero lo que no condenaban era la ira, era el resentimiento de las personas. Entonces, aquí el Señor está hablando básicamente a los que se creían los más justos entre los justos, ¿no? Ustedes recordarán cuando muchos de los fariseos, cuando el Señor se iba a comer con, entre comillas, la gente más vil y menospreciada de ese entonces, lo que los fariseos hablaban era, ¿y cómo es posible que Él vaya con los pecadores? ¿No? ¿Cómo es posible que Él esté ahí con esa gente que no sirve para nada, ¿no? Es la escoria de nuestra sociedad? Pero pues ellos ayunaban, ellos oraban, les gustaba orar a voz alta, pero por un lado cumplían los protocolos de la ley, pero en el corazón ellos hablaban mal de la gente, ¿no? De hecho hablaban muy mal de Jesús, hasta llegaron a decirle que lo que él hacía era por el príncipe de los demonios. Entonces acá el Señor va más al corazón, ¿no? No se detiene mucho en los arreglos externos, sino va más profundamente. Y Él dice, realmente es así, si uno ofende a alguien a sabiendas, ¿no? Se deja llevar por la ira. Ustedes saben que muchas veces es más doloroso que una palabra que un golpe, ¿no? A veces nosotros mismos como creyentes nos dejamos llevar por el momento. Eso nos demuestra que todavía estamos en camino, ¿no? Aún falta mucho por aprender. Pero a veces, y no solamente hablando en el aspecto de la iglesia, quizás familiar en la familia, ¿no? A veces la ira es tal que nos aborda que nuestras palabras pues son muy duras, ¿no? Y ofende demasiado. El Señor dice, mira, eso también es faltar a la ley. No solamente es agarrar un cuchillo y matar a alguien, sino es que tus palabras también hayan dañado el corazón de una persona. Entonces eso también tenemos mucho que cuidarnos a nivel de liderazgo, ¿no? Porque entender que a veces uno como líder quizás quiera, quizás a veces
entendemos mal el llamado que tenemos como líderes y quizás pues en ese contexto hablamos muy duro con los discípulos, ¿no? Entonces hay que entender bien claro a qué nos llamó el Señor, ¿no? Que hermanos, cuidado, porque a veces uno quizás diga, no, mi llamado es como antiguamente se decía, ¿no? El pastor lo ha, ¿cómo decía la palabra? Lo ha exhortado, ¿no? Y cuando decía exhortado era, wow, qué miedo. Entonces uno puede pensar, yo soy un exhortador de primera, pero no te das cuenta que estás dañando los corazones, ¿no? Entonces, eso también aplica mucho al trabajo de liderazgo, ¿no? Que siempre no olvidemos que el amor, la misericordia también es parte de un hijo de Dios. Amén. Y luego dice la palabra en el versículo 23, por tanto, miren lo interesante de esta parte, ¿no? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Interesante, ¿no? Dice, el Señor mismo dice, ¿no? Ahora en un aspecto más ya de ofrenda. ¿Será que a Dios le agrada mi ofrenda cuando sé que alguien tiene algo contra mí y pues no me interesa arreglarlo? Entonces quizás puedo cumplir un aspecto de la ley que es ofrendar y diezmar, pero no arreglo mi situación con mi hermano en Cristo, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Entonces, si ese es tu caso, entonces antes de ofrendar, mejor deja ahí y ande, reconcíliate con tu hermano. Miren lo que dice acá. Dice, incluso dice, si tú tienes algo, dice, si tu hermano tiene algo contra ti. ¿Por qué? Porque a veces pues nosotros decimos, bueno, yo no tengo nada, a mí no me mueve nada, yo estoy tranquilo. Pero vemos cómo el otro está pues que siente algo negativo de nosotros, ¿no? Quizás alguna actitud, quizás no hemos hecho nada, sencillamente a alguien se le ocurre quizás, ¿no? Agarrarnos cólera. Y bueno, no hicimos nada, pero bueno, yo no tengo nada que ver en ese asunto. Pero la Biblia dice lo contrario, dice, si ese es nuestro caso, si yo me doy cuenta, debo ser sensible a esa situación y arreglar con el hermano que siente algo en contra de mí. Porque a veces podemos decir, bueno, ese es un débil que no sé qué le pasa, pues para así siempre, ¿no? Y son actitudes humanas, ¿no? Pero lo que dice el Señor es, si eso sucede, arregla. Ahora Pablo dice, si están esas posibilidades, pues procuremos estar en paz con todos. O sea, si yo ya hice ese paso, si yo ya arreglé esa situación, entonces yo ya estoy en paz delante de Dios para presentar mi ofrenda, ¿no? Y luego dice el versículo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto ya entra un aspecto, más que todo, un aspecto ya espiritual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno entra a ese tipo de situaciones de resentimiento, uno entra a un aspecto ya de una cárcel espiritual, ¿no? Es un aspecto de una atadura espiritual. De hecho, cuando el Señor habla acerca de atar y desatar, dice, ¿no? Del nombre tenemos derecho para atar y desatar, está hablando de ese tipo de situaciones, hermanos, en la cual uno tiene que arreglar la situación con su hermano. No tanto está hablando de que yo ato por acá, desato por acá, sino está hablando de la capacidad que tenemos para desatar a alguien que tengo atado porque no lo he perdonado, o a alguien que tengo atado, o yo mismo me siento atado porque no he pedido perdón. Entonces todas esas faltas de reconciliación, esa falta de perdón, nos atan, nos encadenan y no nos dejan ser libres. Entonces acá el Señor dice, miren, si tú no te pones de acuerdo con tu adversario, serás echado a la cárcel, ¿no? Hasta que no pagues el último cuadrante. Pues el cuadrante era
algo así como el 10 céntimos, no valía mucho. Entonces, hasta que yo no pagara completamente esa deuda, no sería libre de esta cárcel espiritual que es la falta de reconciliación con mi hermano. Entonces, es muy importante que entendamos eso como hijos de Dios y entender que el Señor nos llama a ser libres de ese tipo de amarguras, resentimientos, ¿no? Y decirle, Señor, quiero que limpies mi corazón. Entonces uno puede ponerse a pensar ahí a quién o quién de pronto me doy cuenta que tiene algo contra mí que necesito ser reconciliado. Hermano, a veces el día que no ofendamos es porque ya estamos en el cielo, o el día que no nos sintamos ofendidos es porque ya estamos en el cielo. Mientras tanto, somos seres humanos y estamos capacitados para ofender y ser ofendidos. Entonces, es importante ver qué está pasando con un hermano, qué está pasando en mi relación con mi prójimo. Algo ha ocurrido, ¿qué hice yo? Quizás no me di cuenta, quizás hace una palabra maldicha. Entonces yo tengo que, antes de hacer cualquier cosa, reconciliar, porque eso es lo que nos manda el Señor en esta mañana a través de su palabra. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos, que en esta mañana muy especial. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia en esta mañana. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que están participando de esta meditación del devocional del día de hoy, y que tu palabra, Señor, produzca en nosotros fruto de arrepentimiento. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos en otra oportunidad.